Bienvenidos a este video tutorial. En esta ocasión vamos a aprender a instalar biodigestores tubulares de flujo continuo. Bienvenidos. Tutoriales del común. Sistemas de producción agroecológicos. En esta ocasión vamos a observar cómo se instala un biodigestor tipo efluente continuo. Hay que tener en cuenta dos aspectos. Uno, la ubicación hacia la casa, y el otro, la ubicación de la cochera y el biodigestor. La cochera debe quedar más alta que el biodigestor porque tiene que darnos una caída suficiente para alimentar bien el biodigestor con el estiércol. Las medidas que hemos trabajado desde el común de la cochera es de 2×3, que nos da una medida de 6 metros cuadrados, como por una altura en la pared de 1 metro, de techo la parte más alta de 2 metros y la parte más baja de 1,70 centímetros, dándonos una caída de 30 centímetros. Igualmente, el piso de la cochera debe ser frisada con cemento, pero el cemento debe quedar áspero con el fin de que no quede liso y los marranos se resbalen, porque puede ocasionar alguna lesión cuando ya los marranos tienen cierto peso. Una vez esté lista la cochera, lo que se procede a hacer es la zanja en la cual se va a ubicar el biodigestor. Para eso vamos a tener en cuenta las siguientes medidas. La zanja debe ser de 1 metro de ancho en la parte superior, 1 metro de profundidad con corte en talud y 90 centímetros de ancho en el fondo por 5 metros de largo, o dependiendo del tamaño del biodigestor. Lo otro importante son las zanjas. En los extremos del hueco se hacen las zanjas, que es donde se colocan los tubos, tanto para la entrada de la materia orgánica del biodigestor como la salida del efluente. Entonces, en los extremos del hueco, tomamos por la pared hacia arriba del hueco, tomamos la mitad, 50 centímetros. Ahí colocamos una marca. Podemos hacer una pequeña estaca, incrustarla en todo el centro, y hasta esa marca es que tiene que llegar la zanja. Entonces esa zanja la hacemos de unos 20-25 centímetros de ancho, en forma de caída también. Tiene que venir en forma diagonal. Y por ahí colocamos los tubos. Herramientas y materiales que necesitamos en la instalación de un biodigestor. Un perforador de plástico. En este caso utilizamos un miple metálico que tiene un filo en uno de sus extremos. Una cegueta que necesitamos para cortar el tubo, el martillo para golpear, el metro que necesitamos para tomar algunas medidas, un hombre solo. También se utiliza llaves de tubo para asegurar. Utilizamos una tabla. Esta tabla nos sirve de base en el que vamos a soportar el plástico y golpear cuando vamos a hacer la perforación para la salida del gas. Una almohada que la utilizamos como herramienta también, y sobre esta almohada, que nos sirva de colchón, entonces colocamos la tabla para que no dañemos entonces el plástico que queda en la parte de abajo. Estas son las herramientas que utilizamos. Como materiales del biodigestor necesitamos un adaptador macho, un adaptador hembra, un codo,
tubo PVC, todo esto de media pulgada, una manila, limpiador del tubo PVC, el pegante PVC, una botella plástica que nos sirve de válvula como escape cuando hay gas, entonces por ahí se escapa y se evita que el biodigestor se nos explote. Igualmente necesitamos de un neumático nuevo de carro que puede ser de RIN 14, RIN 15 o 16. Necesitamos 2 tubos de 1,50 m PVC de 4 pulgadas, que son los que van en los extremos del plástico. 2 tapas de cuñete para el agitador. Y lógicamente lo principal, que es el plástico del biodigestor, que es un plástico tubular. En este caso vamos a utilizar de 6,5 metros, 2 piezas, una va dentro de la otra. En este momento vamos a cortar el neumático y lo que vamos a hacer es sacar una cinta del neumático. Entonces vamos a hacer lo posible de sacar una sola pieza y la cortamos, esa cinta que nos quede entre 4 y 5 centímetros de ancho. Entonces ahí ya perforamos. Debemos cortarlo bien parejo, que no nos quede lo que llamamos mordisqueado, porque ahí cuando lo estemos tensionando, donde se hace corte de mordisco, entonces por esa parte se nos puede reventar la tira del neumático. Y lo otro es que al reventarse, como toca hacer bastante fuerza, nos podemos pegar en la cara o pegarle al compañero algún golpe bastante fuerte, y ahí sería un golpe de puño. Para sacar los empaques buscamos un tarro de aceite de moto o de carro, o en este caso vamos a utilizar un tarro de jabón, que es un Suavitel. Ya corté entonces las partes planas del tarro y vamos a tomar entonces en una circunferencia en esta pieza. Voy a utilizar también el tarro del limpiador para hacer esa circunferencia y la resalto con un grafo de color, en este caso el rojo, porque resalta bastante. Aquí sobre esta base entonces ya tenemos ahí la circunferencia. Luego tomo unas tijeras o el bisturí y corto esa circunferencia, entonces me quedo con prácticamente, digámoslo así, un redondete. Bueno, ahí estamos sacando 2 miples en el caucho de neumático. En este caso tenemos un miple que es más duro, que es el que sacamos del tarro de jabón Suavitel, y este que lo estamos sacando entonces de neumático, más suave. Y colocamos, es bueno que quede más grande el de caucho por lo suave, y es el que va a quedar sobre la pared del biodigestor, y este que quede hacia afuera. Eso le da una consistencia para cuando estemos asegurando los adaptadores, que es por donde va a salir el gas. Para el agitador podemos utilizar una manila ganadera. Esta es plástica y tiene una medida de 12 metros, que es el doble de la medida del plástico del biodigestor, y es la que va sosteniendo las tapas
Estas tapas son de cuñete de pintura, que son las que agitan en el interior del biodigestor. Entonces tenemos la manila o lazo para el agitador. Esa manila entonces la doblamos por la mitad. Nos daría de 6 metros hacia los extremos, porque la manila es de 12 metros. En toda la mitad tomamos una marca y sobre esa marca medimos hacia los lados, que puede ser 60 centímetros o 70, y ahí a esa distancia hacemos otra marca, la resaltamos con un grafo, puede ser, que se note muy bien. Sobre esa marca entonces hacemos un nudo y pasamos la punta de la manila por una de las tapas del agitador. Esas tapas son de cuñete o de tarro de pintura. La hacemos que llegue hasta el nudo que hicimos y luego por la otra cara de la tapa le hacemos otro nudo de tal manera que nos quede firme. Luego tomamos de la mitad hacia el otro lado 60 o 70 centímetros y hacemos el mismo procedimiento. El nudo, introducimos el lazo por la tapa y la tapa la hacemos llegar hasta ese nudo que tiene la manila. La aseguramos muy bien. Teniendo ya las dos tapas bien seguras, entonces nos queda una distancia de tapa a tapa de 1,20 o 1,40 de distancia. Esas son medidas que nosotros podemos dar, pero podemos tomar también de que nos quede de 1,50 de distancia de tapa a tapa. Es como lo ideal, esas medidas que estamos manifestando. Es bueno que las caras queden hacia adentro, esta cara, porque si dejamos esta hacia afuera, entonces esta cara debe quedar hacia afuera, la parte de arriba hacia afuera, porque cuando estemos agitando él va a hacer un movimiento hacia acá y la otra hacia allá, porque por este lado a veces tienen algún defecto, algún corte y podemos dañar el plástico. Esto es bueno que nosotros cojamos una lima y le quitemos todos esos desperfectos que tiene para tratar de que se suavice. Este movimiento que vamos a hacer es el que se hace internamente dentro del biodigestor. Entonces uno tira hacia acá, el otro tira hacia allá y lo que hace es entonces soltar la parte gruesa que se puede formar dentro del biodigestor. Por allá cada año, a veces dura gente hasta 2 años que no lo mueve, pero de vez en cuando hay que irlo moviendo. Ahora vamos a introducir una pieza de plástico sobre la otra para que nos quede doble. Es bueno que el plástico no tenga ningún desperfecto, es decir, que no tenga ningún orificio, porque por ahí se nos puede escapar el aire y el gas. Bueno, entonces ya tenemos el plástico uno dentro del otro y que nos quede bien perfecto, que no nos quede descuadrado. Ahora vamos a introducir el agitador dentro del plástico. Levantamos cogiendo los dos plásticos, porque de pronto si tomamos uno nomás y nos vamos por ahí, entonces nos quedarían tres hacia abajo y nos quedaría mal. Tiene que quedar por el centro como es. Ya tengo la medida en uno de los extremos del plástico del biodigestor. Entonces tomé una medida en los bordes del plástico de 75 centímetros por ambos lados. Tomé una línea
de los puntos de los 75 centímetros que van por los lados, tomé la mitad y coloqué ese punto que es 1 metro, porque este plástico tiene 2 metros de ancho. Entonces tomé la mitad y señalé el metro en toda la mitad. De ese punto de la mitad tomé 45 centímetros hacia afuera y señalé con un punto. De ese punto ya al extremo del plástico tomé 30 centímetros. Por acá, en esta medida que está en el plástico, entonces coloco el tubo, que es el tubo que puede ser el de la entrada del material para el biodigestor. Es un tubo PVC de 4 pulgadas. Entonces coloqué uno de sus extremos del tubo y la punta está en la marca que coloqué en el centro. Luego los 45 centímetros hacia afuera y los 30. En estos 30 es donde se hace el amarre de los pliegues. Acá van los pliegues. Este mismo proceso se hace en el otro extremo del plástico. Lo mismo, los 75 centímetros, los 45 y los 30, los pliegues, el amarre, es el mismo procedimiento. Ahora necesitamos algunas herramientas para hacer esa perforación. La almohada. Vamos a utilizar la tabla encima de la almohada. Entonces, en este momento vamos a hacer la perforación en el plástico. Nuevamente nos vamos a meter por dentro del plástico para colocar hacia afuera el adaptador macho y las arandelas. Antes tenemos que introducir el lazo dentro del tubo. Vamos a empezar a hacer los pliegues. Los pliegues deben de ser parejos. Se puede tomarlo de 4 dedos y que todos los pliegues nos queden a esa misma medida para que cuando se haga el amarre quede bien proporcional entonces el biodigestor, que no nos vaya a quedar con algún defecto, digamos, que nos quede torcido, sino que nos quede bien derechito. Ya entonces tenemos los pliegues por un lado y ahora los vamos a tomar por el otro lado. Bueno, estamos amarrando con una cinta de caucho, no tan apretado, de tal manera de que no se nos desbaraten los pliegues. Luego los levantamos y empezamos a emparejar. Irlo subiendo y bajando hasta que quede en contorno del tubo. Tomamos de la guía que colocamos. Aquí es donde está el detalle principal en el amarrado, porque tiene que quedar bien seguro donde no haya ningún escape. Entonces vamos a empezar a hacer el amarre. Aquí tiene que ser con bastante fuerza. Hacemos unas 2 o 3 vueltas inicialmente, una encima de la otra, para asegurar la punta. Y empezamos a subir, pisando el caucho sin que se vea el plástico. Entonces ya en una de las puntas tenemos el amarre del tubo con el plástico. Este mismo proceso se realiza en el otro extremo. Este que estamos amarrando es la entrada y la salida queda al otro lado. Entonces por este lado es que se hace el cargue del biodigestor. Bueno, la entrada es porque está más cerca hacia la salida del gas. Está a 2 metros y nos queda 3 metros de ahí de la salida del gas hacia la salida del efluente. Ya estando armado lo que es el biodigestor, entonces lo llevamos al hueco, lo colocamos bien, que nos quede bien puesto,
y pasamos a un proceso que es de inflarlo, luego cargarlo con agua y luego hacer el cargue con el estiércol de los cerdos. En el momento cuando lo vamos a inflar tenemos que tapar entonces las puntas de los tubos. Para tapar esas puntas de los tubos, entonces utilizamos bolsa plástica muy bien colocadita y la aseguramos con una cinta de neumático, de caucho. Y para asegurar esos tubos que nos queden bien firmes, que no se nos muevan, entonces le podemos colocar unas estacas. Hacemos unas estacas, puede ser de unos 60, 70 centímetros, que no vayan a ser muy delgadas, y las colocamos de tal manera que nos presione el tubo y no se nos vaya hacia adentro cuando se le eche el agua al biodigestor, porque eso puede ocurrir, que si está suelto, al echarle el agua al biodigestor, lo que lo carguemos, entonces se nos va hacia adentro y después es difícil para volverlos a ubicar, tocaría desocuparlo. Entonces es bueno colocarle las estacas muy bien firmes, que el tubo nos quede firme. Del tubo también se puede amarrar una cinta de caucho o de manila y lo podemos asegurar sobre otra estaca bien clavada, que no se nos vaya a arrancar, para que nos quede entonces haciendo fuerza ese caucho o esa manila teniendo el tubo. Y si se pueden dejar las dos cosas, las estacas que van sobre el tubo sosteniéndolas y la manila o el caucho sosteniendo afirmada sobre una estaca hacia más arriba de lo que es la punta del tubo. Esta parte entonces es instalar el tubo por donde sale el gas. Entonces lo colocamos acá. Luego la altura depende como uno lo quiera, lo puede colocar dependiendo donde está instalado el biodigestor, lo podemos dejar de 80 centímetros de alto, incluso de menos, hasta de 1,20, 1,30 hemos dejado algunos, porque la instalación que se va a hacer hasta la cocina, nosotros siempre la hacemos son aéreas. Entonces aquí colocamos un tubo de 70 centímetros, pero donde lo vamos a instalar, en el hueco, nos dirá si de pronto debe ser más alto o de pronto más bajo, depende, como lo que estoy diciendo. Colocamos también entonces un codo, un pedacito de tubo, que ese pedacito de tubo puede quedar de 1,30 metros o 1,50. Para en esta parte entonces colocar la válvula de escape, y colocamos en esta parte la T, un pedacito de tubo que va por dentro de la botella, y la botella debe tener una ventana. La válvula nos queda de esta manera. Aquí es cuando ya hay demasiado gas, entonces esta válvula es el escape y la mantenemos con agua. Ya al cabo de un mes y medio, ya podemos hacer una revisión cuando ya se le haya echado los marranitos a la cochera y se esté haciendo el cargue del biodigestor. Es importante, nosotros recomendamos hacerle un techito de protección al biodigestor. Ese techo puede ser con plástico de invernadero, entonces eso lo va a proteger de los rayos solares, porque no le van a dar directamente al plástico del biodigestor, y al darle directos entonces nos puede ir dañando el plástico porque se cristaliza. Entonces el techo es importante porque le va a filtrar los rayos solares, le va a dar más calor al biodigestor
y al recibir más calor entonces también más producción de gas y más producción de efluente líquido, que ese efluente líquido es un abono natural para los cultivos. Igualmente hay que encerrar el biodigestor para librarlo de que nos lo dañen algunos animales. Entonces lo podemos encerrar con malla, con polisombra. Lo importante es que lo protejamos porque las gallinas, el ganado, los perros pueden dañar el plástico del biodigestor. Entonces esas son medidas de protección que debemos hacer. Igualmente hacerle zanjas a los alrededores, porque en las épocas de lluvia las aguas se pueden ir hacia el biodigestor, puede entonces al caerle el agua al biodigestor, al hueco del biodigestor, no lo puede levantar porque de todas maneras tiene una parte que es en gas y lo puede poner a flotar. Entonces también es bueno que le hagamos zanjas como medidas de protección y que después las lluvias no nos vayan a producir algún daño. Entonces nos vamos ya con la instalación del gas hacia la cocina. Utilizamos el tubo de media PVC y recomendamos, y nosotros lo hemos hecho, es que lo hemos hecho por lo alto. No lo echamos por tierra, porque es más fácil controlar alguna situación que se presente dentro del trayecto de ese tubo, que en algún momento no salga gas, entonces uno puede mirar dónde está el obstáculo o el daño. Y si es en la tierra, pues difícilmente, porque no nos va a quedar muy bien recto o con cierta caída, porque lo que pasa es que cuando el tiempo es muy frío, a veces en la noche, entonces hay una condensación de ese gas y el gas se vuelve gotas de agua. Y si hay por lo menos un arco en la tubería, pues ahí se forma la gota de agua, o el agua se deposita ahí en ese sitio y no deja pasar el gas. Lo llevamos hacia la cocina y podemos instalar entonces ese gas, nosotros decimos en una estufa común y corriente, de las que tienen en sus casas. Si es de 4 puestos, una estufa o una cocineta, las podemos dejar mixtas. Ya la adaptación interna dentro de la cocineta o dentro de la estufa, ya utilizamos algunos accesorios que son de PVC, como son codos, como son adaptadores hembras, necesitamos algunas T por ahí en ese sitio, y tubo galvanizado, que ya son entonces prácticamente los quemadores por donde sale la llama, y como son metálicos pues no se va a derretir y no vamos a tener ningún inconveniente. Entonces ya nos da la llama, el cual podemos entonces cocinar. Ahora vamos a construir un reservorio de gas. Prácticamente es un cilindro donde vamos a depositar gas. Para eso necesitamos algunos elementos, como es el plástico. Es el mismo plástico con el que se elabora el biodigestor, pero en esta ocasión no vamos a utilizar 2 piezas, sino vamos a utilizar una sola. Esa pieza es de 3,5 metros. Se amarran 25 por cada uno de los extremos para que nos dé un cilindro de 3 metros. Utilizamos tubo PVC de media, utilizamos una llave de paso, y de esa llave de paso entonces se hace ya la conexión a la red que va para la cocina. El reservorio lo podemos instalar
lo podemos instalar cerca a la cocina, o ahí toca mirar dónde es el sitio más adecuado para hacerle la instalación, pero entre más cerca a la cocina, pues mejor. Ahora entonces vamos a tomar unas medidas. Vamos a tomar por los extremos 25 centímetros, igualmente lo hacemos en el otro extremo. Tomamos la medida a lo ancho del plástico, que este plástico tiene 2 metros, entonces tomamos la mitad sería 1 metro. Ahí ya están los 25 centímetros medidos en uno de los extremos. Luego empezamos entonces a elaborar los pliegues. Ahí ya prácticamente tenemos los pliegues, entonces los tomamos. Entonces aquí está el puntico, el punto negro, aquí lo vemos. Entonces sobre ese empezamos a hacer el amarre. Este es uno de los extremos del reservorio. Entonces únicamente necesitamos la entrada del gas y ese mismo nos permite la salida. Entonces ahorita ya es en el otro amarre nos vamos a dar cuenta. Ahora en el otro extremo, el mismo proceso de los pliegues, que ya entonces aquí la compañera los elaboró, y ahora vamos a hacer el amarre. Por el centro va el tubo. Vamos a amarrar 25 centímetros, pero de ese amarre hacia adentro tiene 30 centímetros más del amarre hacia adentro. Nos regresamos un poquito acá y entonces aseguramos. De acá de la llave colocamos otro pedacito de tubo y lo colocamos al tubo que trae la red principal hacia la cocina. Entonces lo conectamos a esa red. Ahí se coloca una T para poder hacer esa conexión. La red principal que va para la cocina, para la estufa. Sobre esa red, entonces se le coloca una T y se conecta el reservorio en esa red o en esa T. Aquí, si queremos que entre el gas, pues abrimos la llave, ahí la tenemos cerrada. Aquí, entonces la abrimos para que entre el gas. Cuando nosotros queremos entonces que ya aquí tenemos gas, ya se nos llenó este reservorio, podemos cerrar la llave que está al lado de la válvula, la que hablábamos anteriormente, al lado del biodigestor, y abrimos esta llave para que le mande el gas hacia el estufa. Eso es como la función de lo que es un reservorio. Esto nos permite entonces recoger el gas, y cuando hay demasiado, entonces se nos puede perder, y el reservorio lo que hacemos es entonces almacenarlo ahí para poderlo aprovechar. Un especial agradecimiento a la señora Lilian Rodríguez, la Fundación para la Producción Agropecuaria Tropical Sostenible, UTA, y la Red Biocol por apoyar con estas tecnologías que son muy apropiadas y que busca también mejorar la seguridad alimentaria y energética. Desde el Común, la Asociación de Organizaciones Campesinas y Populares de Colombia, continuaremos en la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de las comunidades campesinas.